Buenas tardes, Paula. Es la única. Oh, justo se nos desconectó. Buenas tardes, Paula. Justo le estaba diciendo que es la única alumna que hay conectada. Vamos a esperar unos 10 minutos para ver si se conectan otros compañeros. Si no, comenzamos la clase a las 2. ¿Ya? Ya, profesora, ningún problema. Que nos vemos en 10 minutitos. Ya está. Ya. Que ahí se está conectando otra compañera. Es que estamos como en la hora, cimita. Vamos a dar unos minutitos para que se conecte.
Buenas tardes a todas las que están conectadas. Tenemos cuatro alumnos, así que vamos a partir el curso, ¿ya? Les recuerdo que hoy día tenemos evaluación, ¿cierto? Al final de la clase, pasadito a las 9:30, ¿cierto? Yo les pongo el link para la segunda prueba. Por eso que este módulo va a constar hasta el momento de solo 8 clases y de esas 8 clases, a tener cuatro pruebas, ¿ya? Que la segunda es de valoración y clasificación de heridas. Y hoy día vamos a comenzar con el módulo 3, ya que nos empieza a comenzar sobre el proceso, ¿cierto?, de realizar una curación, ¿ya? Em, y luego nos queda agregar el proceso de cicatrización y ahí tendríamos la siguiente prueba, ¿cierto?, que sería del módulo 3 y 4, ¿ya? Así que vuelvo a repetir, hoy día solo tenemos prueba del módulo 2, que es valoración de heridas, ¿cierto? Y clasificación de heridas. Después nos queda hoy día ver curación simple, mañana, el próximo martes, el procedimiento para realizar una curación. Y luego nos queda cicatrización de heridas. Y ahí haríamos la prueba del módulo 3 y 4, ¿ya? Y después nos quedaría unas últimas dos clases que sería de asepsia, ¿ya? Y eso. Hoy día entonces módulo de clasificación y valoración de heridas. Recuerden, ¿cierto?, que tienen 24 horas para rendir su prueba, así que hasta mañana a la misma hora tienen para dar su prueba. Aquí tengo tanto abierto que se me queda un poco pegado al computador. Entonces, acuérdense, ¿cierto?, para que les sirva de la pruebita, ¿cierto? ¿Qué era la diferencia, cierto, en una herida, cierto, y una úlcera, cierto? Mm, Que acuérdense que estas lesiones, una herida, cierto, podía o no tener pérdida de la continuidad de la piel, cierto, y las úlceras sí tenían pérdida del espesor de la piel, cierto, y era más lento su proceso de reparación. Podíamos clasificar de distintas formas las heridas según el microorganismo con el cual podían tener contacto, ya sea en herida limpia, limpia contaminada, ¿cierto? Contaminada o sucia. Luego, ¿cierto? Teníamos mecanismos de producción, ¿cierto? Que dependiendo del objeto que produjo la herida, ¿cierto? Podemos em, clasificarlas, ya sea en cortantes, en cortopunzantes, ¿cierto? Contusas, por quemaduras o por traumas. Y cierto, nos decía que era importante clasificar esta herida porque así nosotros podíamos hacer un tipo cierto como de plan de cuidados y ver la eficacia en el cuidado que nosotros podíamos otorgar en la curación. Al final así podíamos cambiar, cierto, nos sirve para valorar si nuestra técnica de curación está adecuada, cierto o no, ¿ya? También había factores importantes de valorar en una herida, ¿cierto? Como identificar al paciente, la edad, los antecedentes mórbidos que tenía, ¿cierto? Su estado nutricional igual nos iba a aportar información valiosa, ¿cierto? Debido a que revisamos que la nutrición interfería bastante en lo que es en el proceso de cicatrización, ¿ya? Y el diagnóstico que tuviera, posibles alergias, ¿cierto? Y cómo se produjo esa herida, ¿ya? Y además teníamos factores locales, ¿cierto? Que podían interferir en la herida. Ya la oxigenación, ¿cierto? De la zona era importante, que no hubiera isquemia, porque a través del oxígeno se nutren los tejidos, ¿cierto? La presencia de infección, ya cuerpos extraños, la movilidad de los tejidos. Cuando teníamos una lesión, ¿cierto? En algunas ocasiones era mejor inmovilizar la zona para que se regenerara.
el uso de la radioterapia, em, el tejido desvitalizado, ¿cierto? Que cuando realizamos la curación debemos retirarlo, ¿ya? La presencia de hematomas, y cierto, de realizar muchas curaciones repetitivas que podíamos ir sacando el epitelio nuevo que se iba formando, ¿ya? Entonces son factores locales, ¿cierto? Que pueden interrumpir ¿cierto? Que sea más largo el proceso de recuperación de nuestra piel, ¿cierto? De una lesión. Y en el caso de las úlceras peor aún. Las úlceras sí presentan un periodo más lento, ¿cierto? De recuperación. ¿Ya? Y también habían otros factores que podían interferir, ¿cierto? Más generales, como la edad, ¿cierto? Decíamos que una edad avanzada, ¿cierto? Disminuía el flujo sanguíneo, ya sea por la arteriosclerosis, ¿cierto? O por una función cardíaca limitada. Y además por las reservas, ¿cierto? De energías que son bajas, ¿cierto? La poca hidratación y estado, ¿cierto? Nutricional deficiente o, ¿cierto? La aparición de muchas enfermedades crónicas, ya sobre todo la diabetes que afecta bastante a la cicatrización. Mm, Y cierto, las enfermedades que podía tener una persona, ¿cierto? Como por ejemplo la anemia, ya si hay un trastorno sanguíneo, em, obvio que va a interferir porque se va a transportar menos oxígeno, ¿cierto? A los tejidos. Y es cierto que nos decía igual que era muy importante valorar el dolor en las heridas, ya puesto que hay algunas heridas que son muy dolorosas, ¿cierto? Entonces hay que cuantificarlo para poder hacer la curación lo menos dolorosa y además para, ¿cierto? Poder ver alguna alternativa de algún medicamento para controlar el dolor, ¿ya? Es importante, ¿cierto? Valorar las heridas, ¿cierto? No solo en los aspectos que nos nombran, ¿ya? Para que conozcan un poquito más, ¿cierto? Cuando uno tiene una herida, ¿cierto? Ya sabemos que ataca ciertas capas de la piel y la podemos ir clasificando. Por ejemplo, en el caso de las lesiones por presión, solo cuando tenemos un pequeño enrojecimiento, ¿cierto? La zona sacra, por ejemplo, primero parte como por una zona un poco más blanquecina, o la falta de riego sanguíneo, ¿cierto? Tanto estar en la misma posición todo el tiempo, se nos puede formar una lesión por presión. Em, Esta lesión, ¿cierto? Si solo está así, decimos que es del tipo 1 y que aún no rompe la primera capa de la piel. Después, en una etapa número 2, ¿cierto? Ya rompe la epidermis y así empieza a avanzar hasta la etapa 4, que hay una cavitación enorme donde, ¿cierto? Pasa a ser hasta una úlcera tipo 4. Esas son las lesiones más complicadas que las que alguna vez podrán ver, ¿cierto? Que tengan exposición tanto ósea como de músculos, tendones, ¿ya? Em, de ese tipo de heridas, ¿cierto? Al igual cuando realizamos simplemente una cortante, siempre es importante valorar el tamaño igual que tenga la herida, las condiciones, ¿cierto? Cómo está la piel circundante. Ya, si uno quisiera ser más experto en curaciones, por ejemplo, existe un diagrama de valoración de heridas, que usted va calculando si la herida tiene mucho exudado, ¿cierto? Le otorga un puntaje, y cierto, valora varios aspectos como la calidad, ¿cierto? Del exudado, si presenta tejido necrótico, etcétera. Y le da un puntaje donde usted puede clasificar la herida en 7 tipo 1, 2, 3, de acuerdo, ¿cierto? A la cantidad de puntajes que presenta. Ya, eso nos sirve mucho valorar en cierto más ampliamente una herida, sobre todo si tenemos una herida que es muy compleja. Como les digo, es importante hasta medir la herida para saber, ¿cierto? Si realmente los cuidados que le estoy aplicando están ayudando a que la herida se vuelva más pequeña o no. ¿Ya? Entonces ahora vamos, ya que sabemos valorar un poco de heridas, ¿cierto? Para poder darle
la suficiente, ¿cierto?, atención y entregar, ¿cierto?, un plan de cuidados para acelerar su proceso de cicatrización, ¿ya? Recuerden que una curación, ¿cierto? La vamos a definir como una técnica. La primera es una técnica que existe ciertos modos de realizarla. Hay curaciones que están estandarizadas, las que son planas, ¿cierto? O las que son muy simples y no requieren de mayor complejidad, pero tenemos otras curaciones, ¿cierto?, que son avanzadas. ¿Qué hace la diferencia, cierto? Los materiales que se utiliza, el objetivo que se quiere lograr, etcétera, ¿ya? Pero tenemos una curación simple y una curación avanzada, así como lo dice su nombre. Claro, la curación simple es una curación, ¿cierto?, que tiene ciertas características y que sería suficiente para la regeneración de los cuidados, de los tejidos. Pero en cambio, cuando tenemos tejidos que son más frágiles, que tenemos una herida que es más compleja, hay que aplicar otro tipo cierto de intervención, ¿ya? Dice entonces que como concepto básico podemos definir una curación, ¿cierto?, como una técnica que favorece el tejido de cicatrización en cualquier herida hasta conseguir su remisión, ¿ya? Porque a través de las curaciones, ¿cierto? O de las suturas, ¿cierto? Yo espero, por ejemplo, que si usted se corta un dedo, em, eso se pueda regenerar, ¿cierto? Y no es que se corta el dedo completo, ya la piel, ¿cierto? Se realiza un corte, por ejemplo, sea un poco profundo, pero la idea, ¿cierto?, es que esta técnica a través de la curación se pueda regenerar, ¿cierto?, y cicatrizar lo más rápido el tejido posible. Entonces, cuando ocurre un accidente, ¿cierto?, nos cortamos, lo primero que hacemos es presionar la herida para que, ¿cierto?, pare de sangrar. Ya, la única forma cuando tenemos heridas, ¿cierto?, es presionarlas para que dejen de sangrar. ¿Ya? Y ahí comienza todo el proceso, ¿cierto? Una vez que se coagula esa sangre, ¿cierto? Podemos, para y comienza el proceso de cicatrización, ¿ya? Así que entonces la curación es una técnica, ¿cierto?, que va a favorecer el tejido de cicatrización en cualquier herida hasta conseguir su total remisión. La curación se puede realizar sola o, cierto, como parte de un tratamiento. Podemos esperar que a través de la curación cierre la herida por sí sola o por cierto, esperar cierto que sea coayudante de alguna resolución quirúrgica, ¿ya? Em, Hoy en día, cierto, de acuerdo a los avances que existen, tenemos dos tipos de clasificación de heridas, las que ya les nombraba, las que son simples, que se llevan muchos años haciendo, o las que son ya más avanzadas. Ya va a depender de los requerimientos del paciente, la verdad. Muchas veces la realización de una curación, ¿ya? La principal diferencia es cierto que una curación tradicional en general solo utilizamos apósitos que su disponibilidad es bastante sencilla, ¿cierto? Además se disponen todos los centros hospitalarios, ¿cierto? Es una curación simple, ¿cierto? Donde no vamos a utilizar un material, ¿cierto?, que sea un poco más elaborado, solo apósitos que sean pasivos, ¿cierto? Es decir, que al tener contacto con la piel o con una herida que no proporcionan, ¿cierto?, ciertas propiedades o que interactúen con ella. Como por ejemplo existen apósitos, ¿cierto?, que traen antibióticos, apósitos que traen centella asiática para ayudar a regenerar. Todos esos son apósitos, cierto, que son activos, ¿ya? Entonces van a ayudar a que aún mejore más rápido la cicatrización, cierto, de una herida en una persona, ¿ya? Además, que es lo principalmente que los diferencia, ¿cierto? En que entre una curación simple y una curación, ¿cierto?, del tipo avanzada,
es que en la curación simple nosotros estábamos acostumbrados de mantener un ambiente fisiológicamente húmedo. Es decir, a veces ni siquiera poníamos un parche en la herida, sino que se dejaba el aire libre para que ésta se secara, ¿ya? En cambio, hoy día la curación tradicional avanzada, perdón, que nos enseña que en esta curación debe existir, ¿cierto? Esta condición húmeda fisiológicamente para que la lesión pueda regenerar. Ya no se deja, ¿cierto? Ahora mojando, o sea, que se seque. Por eso ahora es que existen muchos apósitos. Ya hay apósitos que a veces generan esta condición de humedad para favorecer la cicatrización. Ya yo creo que a lo mejor más de alguna he escuchado cuando... Y la otra diferencia, chiquillas, es que para realizar curaciones avanzadas, lamentablemente tiene que ser un profesional, ¿cierto? Que esté altamente capacitado en el tema de los apósitos, ¿cierto? Sobre todo, ¿ya? Porque a veces por no saber, a veces podemos empeorar una lesión que ayudarla a que se recupere, ¿ya? Como en ambas utilizamos, acuérdense que la curación es una técnica que ayuda, ¿cierto?, a que mejorar, ¿cierto?, la cicatrización de las heridas, ¿ya? La regeneración. Pero, Profesora, dígame, una consulta. Antiguamente cuando dejaba las heridas así sin parches, se formaba como una costra, ¿cierto? claro. Eso es lo que hoy día evitamos a toda costa que se forme con esto de poner parches bioactivos ya o interactivos, tenemos de dos tipos, es que generen un ambiente fisiológico húmedo y que no se seque, sino que la herida se vaya regenerando, ¿cierto? Y ese tejido que lo vemos como costra, ¿cierto? Y que se forma ese tejido esfacelado, ese tejido desvitalizado y que hay que ir retirando. Ya por eso hoy día se utiliza la curación avanzada. Y por ejemplo, ustedes con este curso que van a aprender a realizar curaciones simples, ya como por ejemplo una curación de una cesárea, de una cirugía postoperatoria, por ejemplo, abdominal, ya que es solo una incisión, ¿cierto? Y que hay que cuidar que no se infecte y con realizar un arrastre mecánico con tórulas, ya con gasitas, la herida de a poquito va cicatrizando. Pero todo lo que es una lesión por presión o úlceras del pie diabéticos o venosas requiere de un profesional que realice curaciones y que mezcle toda esta diversidad de apósitos. Hoy en día existen unos apósitos que se llaman hidrogel, que vienen, es un gel como tubito, que lo más probable es el que les comentaba que pudiesen escuchar mucho cuando la gente realiza curaciones. Ese, ¿cierto? Uno debe saber utilizar esos apósitos, por eso la curación avanzada es un poco más compleja, ¿cierto? Y ese apósito, ya sea en lámina o en tubito gel, solo lo podemos poner donde tengamos tejido que esté duro, ¿ya? Porque ayuda, ¿cierto?, a controlar ese tejido duro y generar humedad, ¿cierto? Después usted le pone otro apósito, esto genera humedad y lo que va haciendo, ¿cierto?, es que pueda soltar ese tejido que está totalmente muerto, ¿cierto? Y de paso a que se forme tejido más rosadito, que nosotros lo llamamos, ¿cierto?, en la literatura el tejido granulatorio. Y cuando ya tenemos todo ese tejido sanito, ya no le podemos poner hidrogel, porque si no sobrehidratamos la herida. ¿Qué tenemos que ponerle? Algo que se llama el tul o la gasa parafinada, que yo creo que también es muy conocido por ustedes, como una mallita, ¿cierto? Una gasa parafinada, y que eso ayuda a regenerar la lesión, ¿ya? Entonces nos dice que en la actualidad son dos maneras de realizar una curación, la tradicional o simple o la avanzada. La curación tradicional se realiza en un ambiente seco, ya lo que decíamos, ¿cierto? Que se dejaba que se secara hasta que eh, se pusiera dura, ¿cierto? Y después esa costra se salía, ¿cierto? A veces la gente se la sacaba y por ende dejaba mucha cicatriz, ¿ya?
y utiliza apósitos pasivos solamente, es decir, ningún apósito con ninguna característica que tenga antibióticos, o sea, que permita más rápido la regeneración. Son solo apósitos como las gasas, ¿ya? Que no traen nada más que esta tela o, o el apósito tradicional, ¿cierto? Que es un algodón envuelto en gasa, ¿cierto? Sintética, ¿ya? No tejida. Y esos son los apósitos pasivos. Ya en cambio, los activos son de los otros que les hablaba. El tul, que tiene capacidad para regenerar, el yellownet para hidratar. Y existe otra clasificación que son, ¿cierto? Apósitos. Hoy día, por ejemplo, tenemos la tecnología que se crean apósitos osmóticos, por ejemplo, que provienen desde la miel. La miel, por todas las propiedades curativas que tiene, ¿cierto? Se está utilizando bastante en la creación de apósitos, ¿ya? Y cierto, aparte que se crea en un ambiente seco, usa de estos apósitos pasivos, ya que es solamente una gasa, ¿ya? Y en lo general, que ponemos una que otra crema, ¿cierto? De forma tópica, ¿cierto? En la piel o algún cierto, antiséptico, ¿ya? Y lo otro que la diferencia es que su frecuencia, la cual uno está acostumbrado a realizarla, ¿cierto? Es todos los días, ¿ya? En cambio, en una curación avanzada, esta crea su propio ambiente fisiológicamente húmedo, utiliza depósitos activos, ya sean para debridar, que es sacar el tejido negro, ya sean para regenerar, para absorber cuando tenemos heridas que dejan mucha secreción, ¿cierto? Le ponemos un apósito que sea muy absorbente, ¿ya? Si no va a andarse pasando el parche todo el día. Y no aplica tópicos, ¿cierto? Lo posible. Y su frecuencia, ¿cierto? No es diaria, sino que va a depender del, del experto en curaciones, ¿cierto? Cuando recomienda. Porque si utilizamos apósitos, ¿cierto? Que sean activos y nosotros vamos y realizamos curación todo el día, lo más probable que vamos a hacer, ¿cierto? Es retirar todas las propiedades de este apósito. ¿Ya? Entonces diferencia la simple o tradicional, ambiente seco, ¿cierto? Usa apósitos pasivos. Y la avanzada, ¿cierto? Es todo lo distinto. Ambiente fisiológicamente húmedo, utiliza apósitos activos y no usa tópicos en los pacientes, y su frecuencia depende, ¿cierto?, de dónde estén localizadas las lesiones por presión. Las heridas, ¿cierto?, lesiones por presión que cuestan más, ¿cierto?, que involuciones, es decir, que igual vaya regenerando su tejido, son las lesiones por presión, ¿ya? Y sobre todo en la zona sacra, ¿cierto? En esa zona, sobre todo porque está con mucha exposición siempre a lo que es el pañal, por ejemplo, en el adulto mayor, ¿cierto? Y eso genera contacto con deposiciones y orina, y es mucho más irritativo, ¿ya? Dice que se valorará la lesión herida mediante los parámetros anteriores descritos y registrará adecuadamente para verificar su evolución y posibles cambios en el plan de cuidados, ¿ya? Es importante saber, ¿cierto?, clasificar las heridas, y de ahora, ¿cierto?, con ese dato, el que logramos nosotros realizar curaciones, ya sea simples, ¿cierto?, o avanzadas, vamos a requerir de ayuda en alguien que sea más experto, ¿ya? Mm, mm. Porque cierto, con la valoración previa que uno tenga de una herida, es que puede crear su plan de trabajo. Entonces tenemos curaciones limpias y curaciones tradicionales. Ahora vamos a revisar un poquito, ¿cierto?, de la curación simple, ¿ya? Em, ¿Qué característica tenía esta, cierto? Como se genera un medio húmedo, ¿cierto? Y a veces no tiene mayor complicaciones más que una herida plana, ¿cierto? Podemos utilizar solo
tórulas empapadas en solución fisiológica, ya sea Ringer o lactato, a través de un solo movimiento, con la pinza, por arrastre mecánico, vamos sacando todos los microorganismos, ¿cierto? Que no sean, que puedan ser posibles contaminantes para nuestra herida. Todo lo que es el manejo de curaciones, ¿cierto? Para evitar infectar, ¿cierto? Y aún así retardar más el proceso de cicatrización. Acuérdense que era como un factor local, ¿cierto? La infección en las heridas. Debemos respetar, ¿cierto? Lo que es la técnica aséptica. La técnica aséptica, ¿cierto? Es la encargada de que reducir al máximo lo que es, ¿cierto? La presencia de microorganismos, ¿ya? Porque, ¿cierto? Podemos colonizar al usuario y va a ser peor el desenlace. Ahora, ¿cierto? ¿Qué tiene por objetivo realizar esta curación? ¿Cierto? Facilitar el proceso de cicatrización de una herida, evitando a toda costa, ¿cierto? Que se logre la infección. Además, valorar el proceso de cicatrización de la herida y, ¿cierto? Valorar la eficiencia de los cuidados. ¿Ya? ¿Con qué vamos a realizar esta herida? Como es una herida simple o tradicional, ¿cierto? Que necesitamos un equipo de curaciones. Donde este equipo de curaciones, a mí me parece, es mucho mejor comprar unos desechables que venden, sobre todo si en que en su casa no se producen muchas lesiones. Estos kits de curaciones traen una bandejita donde trae eh, em, tijeras, pinzas, ¿cierto? Y uno simula el resto. Em, este kit de curación, es cierto, es desechable y nos sirve para hacer la curación. Trae las tórulas y las pinzas y unas tijeras, ¿ya? En otros casos tenemos los equipos de curaciones que vienen en, en estas cajitas de acero inoxidable, ¿cierto? Que se estabiliza. ¿Y que vamos a utilizar para limpiar? Suero fisiológico, Ringer lactato o, en peor de los casos, ¿cierto? Agua bidestilada, ¿ya? Además, ¿cierto? Un apósito tradicional, ¿ya? O uno transparente adhesivo, que son unos parches transparentes, ¿cierto? Que en general a veces le llamamos los pegaderos. Son, son apósitos transparentes, hay algunos adhesivos, otros no, y que a veces nos ayudan mucho porque al ser transparente podemos tener la herida tapada, pero a la vez poder visualizarla, ¿ya? Em, También una cinta quirúrgica de plástico poroso, cinta de papel, ¿ya? Guantes. Es importante siempre, igual las heridas, realizarlas con guantes. Ya sobre todo para el retiro, cuando se retiran los apósitos que están posiblemente contaminados, ya con guantes de desecho, sobre el lavado de manos, guantes de desecho. Y cierto, si vemos que está contaminada la herida, la curación la hacemos con guantes estériles para mejorar aún la asepsia, cosa de que no se infecte, ¿cierto? A través de la persona que está realizando la curación, ¿ya? Y en esta curación, ¿cierto? Que nosotros, el objetivo principal, ¿cierto? Es regenerar de la curación, pero para ello, ¿cierto? Realizar una curación, necesitamos hacer un arrastre mecánico, ¿cierto? De limpieza, ¿ya? Para eso, ¿cierto? Dice que es el arrastre mecánico. Nos contextualiza un poquito aquí. Nos dice que es, ay, se me conectó. ¿Cierto? Es el retiro, ¿cierto? De posibles sustancias contaminantes a través de distintas técnicas. Tenemos una técnica, ¿cierto? Para irrigar o lavar que se llama duchoterapia, que en este caso conectamos una bajada de suero,
una llave, ¿cierto? Y podemos crearnos una ducha. Ahora, ¿cierto? Si ya tenemos algo más artesanal, ¿cierto? Podemos lavar con el matraz. Ya parece igual necesitamos desinfectar este matraz de una aguja 19 y perforarlo. Y ahí uno se crea una ducha artesanal. Y tenemos otra que es el lavado con jeringa. Cuando no tenemos alcohol, ¿cierto? Perdón, cuando necesitamos limpiar una herida, ¿cierto? Y podemos hacerlo con este matraz. Lo limpiamos con alcohol al matraz y lo perforamos y generamos una ducha, ¿cierto? Em, Artesana, una ducha casera, ¿ya? Y otra forma de poder limpiar la herida, ¿cierto? Es a través de una jeringa. Carga suelito fisiológico con una jeringa y con esta va a irrigar. Siempre, ¿cierto? Cuando irrigamos, ya sea por jeringa o con jeringa con aguja, tenemos que hacer a unos 15 centímetros de distancia de la lesión. Ya cuando tenemos lesiones que están en lugares que, por ejemplo, entre medio de los deditos, es mejor lavar con aguja y jeringa, porque al salir por un lumen tan pequeño igual se genera, ¿cierto? Una especie de presión y que ayuda, ¿cierto?, a retirar todos los microorganismos que están siendo posibles contaminantes o restos, ¿cierto?, del mismo tejido de la persona. Y tenemos algo que se llama la hidroterapia, que esto ya para pacientes que están muy lesionados, por ejemplo, los pacientes que han recibido alguna quemadura em, y requieren, ¿cierto?, primero de retirar toda la piel que esté quemada y lo sumergen en unas tinas como de hidroterapia, ¿cierto?, que de estas que lanzan burbujitas para que a través, ¿cierto?, de esa presión y las burbujitas se vayan soltando parte de tejidos más desvitalizados, ¿ya? Entonces, para personas, digo, Profesora, dígame, disculpe, con lo que usted se está refiriendo, ahí es donde viene que a uno le hacen el injerto. esos son, no, eso es cierto cuando queremos cicatrizar, sobre todo en las quemaduras, está la opción de un injerto. Ahora existe injertos que usted lo puede donar de su propia piel y ahora hay injertos, ¿cierto? Que son como unos parches y los puede utilizar. Esto es previo. Es, por ejemplo, cuando una persona se quemó y tiene muchas lesiones. No sirve, ¿cierto?, que yo esté limpiando con una tórula porque lo más probable es que sea muy doloroso para esa persona o que me demore mucho, ¿ya? Al lavar con ducha y con matraz avanza un poco, pero cuando las personas tienen más de cierto porcentaje quemados, ¿cierto? Se meten a estas duchas de hidroterapia, que a través de las burbujas van haciendo que se suelte todo el tejido que está desvitalizado, ¿ya? Es como, ¿cierto? Como que hubieran muchas personas ayudando, ¿cierto?, a hacer la curación para que ande un poquito más rápido, ¿ya? Siempre tener en consideración, igual ese es un factor dependiendo de la extensión y la gravedad de la herida, ¿cierto? ¿Cómo la voy a tratar? ¿Ya? Eh, Todos los mecanismos de arrastre, ¿cierto? Que le estoy enseñando, tanto como la ducha terapia, lavado con matraz, ¿cierto? Lavado con jeringa y aguja, solo jeringa, para lesiones igual que son más grandes, ¿ya? Por ejemplo, en las planas solamente con ponerle un poquito de suero fisiológico a las túrulas, uno la pasa y limpia, ¿ya? Pero en las heridas que son más grandes y profundas, necesitamos lavar abundantemente, ¿cierto? A través de estas técnicas. Eso. Ahí nos va a explicar, vamos a revisar cada una, ¿cierto? Cómo se realiza cada em, técnica de arrastre. Lo importante, ¿cierto?, es que nuestra herida quede muy limpia, ¿cierto? Sobre todo porque, por ejemplo, la clase anterior no hablaba de los cuerpos extraños que pueden generar, ¿cierto? Y eso interfería igual en el proceso de cicatrización, ¿cierto?, de una herida. ¿Ya? Eso. Nos vamos a tomar un pequeño recreito, ¿ya? Y vamos a volver en unos 10 minutitos, 10 a 15 minutitos para continuar con la última parte. Esta parte igual es cortita de la materia, ya la verdad que como curación es un tema a veces que
Es un poquito complejo porque si usted no hace una buena valoración de su herida, lo más probable es que no haga una buena curación, ¿ya? Y eso igual lo tiene que ir evaluando, ¿cierto? Para ver si avanza o no, ¿cierto? La cicatrización, etcétera. Si no, ¿cierto? Quiere decir que nuestro plan de cuidados está mal hecho y tenemos que cambiar la técnica o los apósitos que estamos utilizando, etcétera. Ya, así que nos vamos a tomar un pequeño descanso. Volvemos en unos 15 minutitos. Voy a aprovechar de cargar mi computador porque se está que se me descarga. Y por eso vamos a... Profesora, Dígame. buenas tardes. Me van a disculpar que yo voy a salirme de la clase porque voy a sacarme de turno. Ya, Ya. ya tenemos, el examen tenemos hoy día, no sé cómo va a dejar. A las 9:30. Mañana también va a estar abierto para hacer el examen. Hasta las 9:30 del día viernes. Ya, profesora. De la noche, digo. Ya, acuérdense que tienen 24 horas para dar las pruebas. Ya, profesora, entonces ya mañana hago el examen. Ya, Voy a entrar a perfecto. hacer la clase, ya me voy a retirar. Ya, si Muchísimas ahí tienen gracias. todo el día, chicas, para dar la prueba, así que ahí no se preocupen, ¿cierto? Ah, Mientras lo den en la fecha, todo ok. Ya. lo que se llama al PDF los va a enviar lo que es la clase de hoy día, ¿no? ¿Cómo? O sea, lo que estamos llevando a la clase hoy día, la materia, pues nos va a enviar o va a quedar en la plataforma. Está todo el material, chiquillas, está todo junto en la plataforma. Ustedes solo lo Ya, descargan una vez y tienen todas las clases, ya porque ya, están todas puestas en un PDF. Solo tienen que ya, ir siguiendo, ¿cierto? Lo que vamos pasando y hasta dónde tiene que estudiar, ya, pero están todas las clases puestas en la plataforma. ya, profesora, muchísimas gracias. Me va a disculpar, Ya, ¿ya? hasta luego. Hasta Ya. luego.
Ya, chicas, después de este recreíto, ¿cierto? Para recargar pilas ahí, ya hoy día la clase igual es cortita y para que después tengan tiempo, ¿cierto? Para descansar y dar una prueba bien descansada, ¿cierto? Y que les vaya bien, ¿cierto? Ay, pero ya se hayan descansado igual con su pequeño recreo. Recuerden que tenemos la prueba que es de valoración y clasificación de heridas, es decir, del módulo número 2, ¿cierto? Que se realizaron ya las dos clases, que fue la semana, el martes pasado y el jueves anterior. Ya todo lo que refiere, ¿cierto? A las hojitas que digan módulo 2 ahí en su PDF de estudio, entren en la prueba. Ya, así que la prueba le puede preguntar cómo clasificar una herida y cómo valorarla. ¿Ya? Así que ahí para que, dejando que se me cargan un poquito el computador, porque estaba a punto casi que se me apague. ¿Ya? Así que ahí van a tener cómo van a poder dar su prueba, ¿cierto? Para que yo recomiendo siempre echar de nuevo una leída, ¿cierto? Antes de dar la prueba, ¿no es cierto? Ahí para que no les queden dudas. Así que terminando la clase, uy, ¿qué te pasó? Ya después de las 9:30 ponemos la prueba, ¿cierto? Que la van a encontrar en la misma pestañita de la vez pasada, donde decía curaciones, ¿cierto? Encontramos el material y más abajito dice em, evaluación de curaciones. Ahí van a estar las pruebas, ¿ya? Eso. Y, ay, me siento súper contagiada igual. Em, Congestionada, perdón. Que me va a dar una gripe. Y apenas puedo tragar además. Ya, entonces teníamos la curación, ¿cierto? Que la curación la definimos como una técnica, ¿cierto? Que va a favorecer al tejido, ¿cierto? A que cicatrice, ¿cierto? Hasta conseguir toda su remisión, ¿cierto? Y tener un tejido sano y completamente, ¿cierto? Revitalizado y que vuelva a cumplir todas las funciones que tenía, ¿ya? Cuando existen quemaduras, ¿cierto? Acuérdense que la piel tenía otras estructuras cutáneas, ¿ya? Cuando se producen quemaduras, se queman los folículos pilosos, ¿cierto? Y ahí la piel ya no vuelve a salir vello, ¿cierto? Donde antes había, ¿ya? Y ahí no logra, si bien se regenera, pero no logra perder toda su función la piel. Ya recuerden que la piel, ¿cierto? Tiene hartas capas, donde cada capa va teniendo distintos elementos. ¿Ya? Dentro de esta curación tenemos dos formas, ¿cierto? Y la que hace bastante años ya se está empezando a hacer y cada vez, ¿cierto? Va teniendo más avances, ¿cierto? En los procesos, ¿cierto? De reparación. Tenemos, ¿cierto? Una curación que es más tradicional, que se realiza, ¿cierto? Solo en un ambiente seco, con apósitos. En el fondo, una curación simple o plana, ¿cierto? Es solo limpiar para que la herida no se llegue a infectar, ¿cierto? Cambio en una curación ya más avanzada, aparte de limpiarla y de aplicar todas estas técnicas de arrastre mecánico que les enseñé, nosotros utilizamos parches, ¿cierto? Con alguna especie de algún antibiótico, ¿cierto? Para reducir la flora y que no se contamine, o parches que ayudan a regenerar, como es el tul o la malla parafinada, ¿cierto? O a parches, ¿cierto? Que nos ayuden a debridar, a sacar todo el tejido nuevo para dar pase a nueva formación de tejidos. Esto es cierto, le llamamos la curación avanzada, lo generamos en un apósito, perdón, en un ambiente húmedo, con apósitos bioactivos, ¿cierto? Y no lo realizamos con una frecuencia tan diaria como una curación, ¿cierto? Tradicional. ¿Ya? Entonces, esas son las mayores diferencias. Para una curación tradicional o simple, ¿cierto? Que es una técnica de limpieza de la herida, se utiliza una tórula empapada en solución fisiológica o Ringer a través de un solo movimiento, ¿cierto? De arrastre mecánico, ¿cierto? Pasamos la tórula y se elimina. Se utiliza, ¿cierto? Una técnica que debe ser aséptica, por lo tanto, ¿cierto? Utilizamos material que sea estéril y una técnica aséptica, ¿cierto? Para reducir al máximo la contaminación, sobre todo alquenas e heridas que son abiertas, ¿ya? ¿Qué vamos a necesitar para hacer la curación?
Un kit de curaciones, solución Ringer o fisiológica y un apósito tradicional, que el que más conocemos son las gasas sintéticas, la gasa no tejida, porque la gasa tejida es esa que nos ponen, por ejemplo, abajo de los yesos. Esa gasa no tejida, perdón, tejida, se utiliza más que nada para hacer debridamiento mecánico, ya, o para rellenar, porque la verdad que al ser tejida no retiene mucho secreciones, ¿cierto? Y nos sirve más para proteger y cubrir, ¿cierto? Que para ayudar a cicatrizar, ¿ya? En algunas ocasiones, en una herida dejamos más de un apósito. Y ahí igual tiene otro nombre, ¿cierto? Tenemos un apósito primario, que es el que está en contacto directo con la lesión, y un apósito secundario que nos sirve más de recubrir. Por lo general utilizamos harto de apósito secundario, ¿cierto? El apósito tradicional, este que es envuelto algodón, envuelto en gasa no tejida, ¿ya? Porque nos sirve de protección, igual ayuda a absorber, tiene mayor absorción que la gasa, ¿cierto? Y nos ayuda a controlar un poco cuando tiene mucho exudado o líquido, ¿cierto? La herida, ¿ya? ¿Qué logramos, qué estamos buscando con esta técnica de curación, ¿cierto? Facilitar la cicatrización de la herida, evitando la infección, valorar el proceso de cicatrización de la herida y valorar, ¿cierto?, la eficacia de mi plan de cuidados. Acuérdense, ¿cierto? Que yo realizo mi valoración, veo esta herida, ¿cierto? Y digo, oh, voy a realizarle esta y esta curación con tal apósito, ¿cierto? Y me preocupo siempre de ir registrando cómo va el avance de esa herida para después ir corroborando, ¿cierto?, qué tan eficaces son mis cuidados, porque si la herida, ¿cierto?, ya no se regenera, se considera como la clasificación, ¿cierto?, de heridas crónicas. Y puede ser a veces por un mal manejo del mismo material, ¿cierto?, que a veces em, acostumbramos a utilizar para todas las partes de una herida, ¿cierto? Siendo que algunas regeneran un poco más rápido, ¿cierto? Hay que saber dónde poner los apósitos, porque si no podemos macerar el resto de la piel, ¿cierto? Los bordes circundantes y agrandar la herida en lugar, ¿cierto? De que vaya en remisión, ¿ya? El arrastre mecánico es una técnica, ¿cierto?, que nos sirve para lavar o para irrigar la herida, ¿cierto? Sobre todo en aquellas zonas que son de difícil acceso. Ya nos sirve para eliminar todos los posibles contaminantes, ¿cierto?, que puedan actuar como una fuente de infección. Tenemos, ¿cierto?, la gracia de que la podemos lavar con una ducha terapia, ¿cierto? Lavado con una jeringa, lavado con matraz, lavado con aguja y jeringa, y en los casos ya más extensos, las hidroterapias. Ya lo importante, ¿cierto?, de este arrastre mecánico, sobre todo cuando lo hacemos con ducha o jeringa, no sobrepasar, ¿cierto?, la presión de lo que tienen los tejidos, ¿cierto? Porque si no, igual vamos a retrasar el proceso de cicatrización. Por eso usamos una distancia, ¿cierto?, al menos de 15 sesos de la piel. En la técnica, ¿cierto?, de la duchoterapia, acá que vamos a utilizar, ¿cierto? Esta técnica como irrigación, es decir, para lavar estas heridas, sobre todo las que sean de tipo 3, 4 y 5, ¿cierto? Y quemaduras extensas. Porque como se hace con una ducha, ¿cierto? Que esta ducha a veces la podemos crear, ¿cierto? Con una bajada de suelo, se le conecta una ducha de teléfono que son desechables que existen en los hospitales, y con la bajada del suelo regulamos un poquito, ¿cierto?, la, la presión con la que va saliendo, ¿ya? Dice que la duchoterapia, ¿cierto?, nos permite tratar no solo que heridas, ¿cierto?, más complejas, sino que grandes quemaduras extensas, ¿cierto?, y heridas traumáticas. Y nos permite lavar la herida, ¿cierto?, a una presión adecuada que no dañe los tejidos. Y esto es, ¿cierto?, de 4 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? La técnica de la duchoterapia, ¿cierto?, la podemos hacer de dos formas. Una de la que estaba comentando, que en un portazuelo, ¿cierto?, se
instala un matraz y se le conecta una bajada de suelo, ¿cierto? Donde se conecta la ducha en caída libre, ¿cierto? Y se ocupa a 15 centímetros de distancia de la lesión. Y con la llave de 3 pasos yo voy calculando la fuerza, ¿cierto? Con la que va saliendo mi suelito fisiológico a través de esta ducha, ¿ya? Em, y poder, ¿cierto? Medir la velocidad para realizar mi irrigación. Y me resulta bastante cómodo, como decía ahí, para heridas que son bastante extensas, ¿cierto? Poder limpiar, ¿cierto? Irrigar, ya que si lo hiciera todo a mano con una tórula y pinza, me demoraría un poco más, ¿ya? En cambio, ¿cierto? Cuando no disponemos de estas duchas, podemos crear una ducha, ¿ya? Como les decía, a través de un matraz de suero de estos rígidos, ¿cierto? La parte del fondo del matraz lo limpiamos bien, ¿cierto? Para respetar toda la técnica séptica y poder eliminar posibles microorganismos que estén ahí. Lo limpiamos con alcohol al 70% y con una aguja, ¿cierto? Una aguja 19, que las que a veces utilizamos para cargar medicamentos. Perforamos, hacemos bastantes hoyitos, ¿cierto? Una cantidad más o menos de unos 20, unas 30 en la parte de abajo. Y, ¿cierto? Apretamos el matraz y ahí, ¿cierto? Lo ideal con un ayudante que, nos presione, ¿cierto? El suerito va a empezar a salir, nos hacemos una ducha. Y la otra persona, ¿cierto? Está ahí con las pinzas sacando o cortando con bisturí, debridando algún tejido desvitalizado que pueda estar, ¿ya? Y con eso nos hacemos una regia ducha terapia. En cambio, cuando hacemos irrigación con jeringas, ¿cierto? Y aguja, es para heridas que son más pequeñas, ya del tipo 1 o 2, o pequeñas quemaduras que son superficiales, ¿cierto? Y que tienen poca extensión, porque imagínense estar lavando ahí con jeringas, ¿cierto? Em, Nos demoramos harto, entonces para heridas que abarcan menos extensión, hay de menor gravedad. Em, ¿Cierto? Cargamos en nuestra jeringa solución, en una jeringa, ojalá de unos 20, ¿cierto? ml hacia adelante para no estar cargando todo el rato em, suero. Y le ponemos, ¿cierto? Le cambiamos una aguja 19 que tiene un calibre más grueso y a unos 15 centímetros de distancia de la herida comenzamos a irrigar. Y esa presión que se genera, ¿cierto? Nos ayuda sacando todos los tejidos, sobre todo en las zonas que son, ¿cierto? Más difícil de llegar, por ejemplo, entre medio de los dedos, etc. ¿Ya? Em, ¿Cierto? Como observación nos pone ahí la idea, ¿cierto? Es que cuando realicemos curaciones, ojalá dispongamos de algún, por ejemplo, en los hospitales hay microondas que solo están para uso, ¿cierto? Para calentar suero, ya sea, ¿cierto? Para realizar sueros con hidratación, con temperatura más tibia, o lo ideal, ¿cierto? Es que las curaciones siempre sean con suero, ya la irrigación, la solución que se utilice para irrigar, que sea tibia, porque así, cierto, lo que vamos a evitar que se contraigan los vasos, ya, y al contraerse llega menos circulación, ya, entonces por ende llega menos tejido, y la herida, cierto, el tejido se pone más hipóxico, se pone blanco, cierto, o se puede morir y formar una necrosis, ya, entonces la idea de hacer la curación es ayudar a que se regenere, no a hacer que empeore la situación. Entonces, siempre tratar, ¿cierto?, de tener en consideración, de entibiar un poquito la solución con la que vamos a realizar la curación. Y, ¿cierto? La idea es que cuando logremos poner, ¿cierto?, sobre todo el apósito que recubre, ¿cierto?, un apósito secundario que va a recubrir toda mi herida, es que este apósito no sobrepase más de un 1,5 a 3 centímetros del borde de la herida. Ya, no solo por lo estético, ¿cierto? Porque a veces vemos heridas
que se realizan curaciones donde dejan el tremendo parche pegado con mucha tela y después cuesta muchísimo sacarlo, ¿ya? Si no, ¿cierto? Porque si ponemos parches, ya, aunque tengan parches incluso con propiedades que sean, ¿cierto?, más activas, que ayuden a regenerar, si la piel circundante está sana, lo que nosotros hacemos es que se vaya macerando, se sobrehidrata, ¿cierto? Se macera y al final los bordes se ponen más irregulares y aumenta el crecimiento de la lesión en lugar ¿cierto?, de que pueda ir avanzando. Nos queda un poquitito, ¿cierto? Solo hablar de algunos ciertos factores que también se deben considerar en una herida. Y para la próxima clase vamos a ver cómo realizar un procedimiento, ¿cierto? De curación y qué materiales vamos a utilizar, ¿ya? Profe, Vamos a repasar igual un poquito de apósitos y vendajes, profe, ¿ya? disculpe, es que no se ve nada, se ve solo la P, no se ¿En ve, serio? sí, de que comenzó la clase nuevamente no se ve nada en la pantalla, Oye, yo tenía solamente, la pantalla en grande. Ya, ay, porque no se estaba compartiendo la pantalla. Ya, pero el material ustedes igual lo tienen, ¿cierto? La idea es que lo vayan leyendo igual junta conmigo, ¿ya? Em, ya, solamente, ¿cierto? Habíamos avanzado hasta aquí. Claro, yo tenía la pantalla en grande. Les decía, ¿cierto? Que la próxima semana vemos el proceso de curación. Solamente, ¿cierto? Ahora vimos las técnicas de arrastre, de irrigación. Ya, que ahí se me pega. Ya vimos eso, ¿cierto? La diferencia entre una curación simple, una tradicional, ¿cierto? Y una avanzada. ¿Qué materiales vamos a utilizar para realizar una curación? Ya aquí solo está como lo básico, porque después viene, ¿cierto? Todo el, la técnica, el procedimiento en sí. Y por ejemplo, aquí faltan guantes. Obvio que tenemos que hacer una curación con guantes, ¿ya? Tanto estériles como de procedimiento, ¿ya? Las técnicas de arrastre, ¿cierto? Y habíamos explicado todas las técnicas de arrastre, ¿cierto? De la duchoterapia, ¿cierto? Cómo crear una ducha, ¿cierto? Artesanal, que es perforando al matraz, ¿ya? Y cuando solo quieran lavar, ¿cierto? Irrigar, si considera que no necesita generar tanta presión como una ducha, ¿cierto? Simplemente desinfecta el gollete del matraz, ¿ya? Y lo abre y lava con matraz directamente, ya que sale con menos fuerza, ¿cierto? Pero sale bastante para que usted vaya irrigando la herida, ¿ya? Y las que son con jeringa y agua, ¿ya? Ahora, otro punto importante a evaluar, ¿cierto? En lo que es una curación, ¿cierto? Estar siempre alerta a los signos y síntomas, ¿cierto? De la infección de una herida, ¿ya? ¿Por qué se puede infectar una herida? ¿Cierto? A veces tenemos factores que son locales, ya propios del cuerpo, ¿cierto? Del individuo, en este caso, por ejemplo, las personas con diabetes tienen más tendencia, ¿cierto?, que se infecten las heridas porque em, tienen, ¿cierto?, cuesta que sanen y retrasa el proceso de cicatrización y otras veces por mal manejo, ¿cierto?, de parte de la persona que realiza la curación o de los mismos pacientes. Ya recordemos que a veces tenemos pacientitos, por ejemplo, con pie diabético, se le realiza la curación y, por ejemplo, en el verano, no se ponen con los apósitos y se ponen sandalias, ¿cierto? Les entra tierra y esta herida corre el riesgo de que se pueda infectar, ¿ya? Pero, ¿cierto? Aquí nos dice que tenemos que a veces diferenciar, ¿cierto? Cuando una infección solo está colonizada por microorganismos a cuando está infectada. Dice que al diferenciar colonización de infección, podemos decir que la colonización, ¿cierto? Es la multiplicación de microorganismos en una herida sin provocar una reacción del huésped. ¿Ya? Es decir, no tenemos la suficiente cantidad de bacterias, ¿cierto? O de microorganismos que se multiplicaron, ¿cierto? Para
generar una respuesta en el huésped. Es decir, que el huésped se sienta, ¿cierto? Responda, ¿cierto? Genere esta respuesta, que en este caso sería de defensa, de forma, ¿cierto? Activa todos los procesos inflamatorios, ¿cierto? Y de inmunidad porque encuentra microorganismos, ¿cierto? Que son extraños y los va a tender a atacarlos, ¿ya? Dice que mientras que la infección se define como la respuesta inflamatoria del huésped. Ya lo que estaba diciendo, lo que pasa cuando se ve el huésped atacado, hay dos formas. Hay muy pocos microorganismos, ¿cierto? Y solo está colonizada, o cuando ya genera la respuesta, ¿cierto? Son muchos microorganismos y el huésped reacciona, ¿cierto? Y genera esta respuesta inflamatoria. Ya, dado el daño que está provocado, ¿cierto? Por la multiplicación de los microorganismos, las características de la herida infectada, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a ver? Con exudado. Ya, el exudado, ¿cierto? Es un líquido que cuando está en un periodo, ¿cierto? Infeccioso es abundante, y a medida que va cicatrizando, ¿cierto? Va reduciendo su cantidad. El exudado, ¿cierto? Es producto de este proceso inflamatorio donde el cuerpo se intenta defender, ¿cierto? Y a veces este exudado puede estar seroso, que solo se elimina, ¿cierto? Como la parte del suero, ¿cierto? Componentes de la sangre, ¿cierto? Un exudado, ¿cierto? Que ya es purulento cuando están infectados, ¿ya? Y en algunos casos incluso presenta mal olor, sobre todo cuando están colonizadas con unas bacterias, ¿cierto? Que se llama la pseudomonas, que coloniza por lo general las lesiones por presión sacra de los usuarios, ¿cierto? Aparte de tener mucho exudado y tejido esfacelado, amarillo, verdoso, presenta un mal olor y un olor muy característico, ¿ya? Se puede, ¿cierto? Indurar el tejido, ¿cierto? Poner alrededor de la herida, ¿cierto? Indurado, que se formen durezas, ¿cierto? Y producir cierto eritema, es decir, que se ponga enrojecida nuestra herida y la piel circundante, sobre todo a la herida. Ya la que rodea la herida se pone, ¿cierto? Indurada, rojiza, y puede presentar, ¿cierto? Usted si la puede palpar, se la llega a palpar, puede haber calor local, ¿ya? Porque por ahora todavía es una infección solamente local, ¿ya? Y ¿qué más puede tener? Aumento de volumen, ¿ya? El edema, como parte del proceso inflamatorio, ¿cierto? Se puede edematizar, ¿cierto? La zona donde está la herida. Cuando están infectadas, sin duda que producen ya las heridas por sí solas son dolorosas. Cuando están infectadas, más aún, ¿ya? Y cierto, cuando ya causa mayor cantidad de fiebre y aumento de los leucocitos, ¿cierto? Que nos indican que estamos pasando por un proceso infeccioso, es que ya la herida está muy infectada, ¿cierto? Y ya está infectándose a nivel sistémico, ¿cierto? Que incluso puede provocar fiebre en una persona, ¿ya? Em, Dice que además de la pérdida de la continuidad de la piel, la obstrucción de folículos pilosos y glándulas sebáceas también pueden provocar infección, ¿ya? Sobre todo, ¿cierto? Cuando en las depilaciones, por ejemplo, hay depilaciones que a veces son un poquito abrasivas, ¿cierto? Y en realidad los productos en realidad no son muy compatibles con la piel, ya con algunos tipos de piel. Em, y sobre todo, ¿cierto? Cuando el pelo empieza a crecer de nuevo desde los folículos, ¿cierto? A veces se obstruyen, ¿ya? Los folículos pilosos, ¿cierto? Y las glándulas sebáceas, ¿ya? Cuando, por ejemplo, salen esos quistes sebáceos, esos también se pueden infectar, ¿ya? Ya sea donde viene el folículo piloso o las glándulas sebáceas. La colonizan bacterias, ¿cierto? Y
se puede infectar, ¿ya? Y sale material como pus, ¿cierto? Purulento. A veces incluso, ¿cierto? Cuando depilamos sacamos un vello, ¿cierto? Y se obstruye el folículo piloso, el pelo crece, pero como encapsulado. Y se va poniendo, ¿cierto? Cada vez aumentando el volumen porque el vello empieza a crecer, pero el folículo piloso está obstruido. Entonces en ese tipo hay que tratar de drenarlo y uno al tirarlo sale un vello bastante extenso que estaba encapsulándose. Entonces el cuerpo lo reconoce, ¿cierto? Como algo extraño y empieza a generar esta reacción, ¿cierto? Inflamatoria para avisar a través del dolor, de la fiebre, ¿cierto? Del enrojecimiento, que algo no está bien en la piel, que hay una herida. Dice que es importante mencionar que las condiciones locales de la herida son las decisivas para determinar si se mantendrá la herida colonizada, ¿cierto? O se desarrollará una infección, ¿ya? Todos estos síntomas locales que yo nombré, ¿cierto? Como el exudado que tenga la herida, el mal olor, la induración del tejido, el eritema, ¿cierto? Alrededor de la herida, el calor local, el edema, que es el aumento de volumen, el dolor, la fiebre y el aumento de los sitios, ¿cierto? Nos van a ayudar a determinar claramente, ¿cierto? Si tengo sobre todo todos esos síntomas, es que la herida ya no solo está colonizada, es decir, ya no solo cuenta con presencia de microorganismos, sino que estos se colonizaron tanto, se multiplicaron tanto que desarrollaron una infección. Entonces, en una herida siempre hay que estar atentas, ¿cierto? A todos esos signos y síntomas que vimos hoy día, ¿cierto? Sobre todo si estamos realizando una curación, ¿ya? Porque nos da indicio, ¿cierto? Que está infectada y en ese caso, aparte de la curación, necesitamos de otro apoyo para poder ir haciendo que pueda responder bien nuestra herida, ¿cierto? Ante una infección, ¿cierto? Que la tratamos con antibióticos igual, ya sea en apósitos o también con antibióticos endovenosos, ¿ya? Dice que las heridas laceradas, extensas, rodeadas de hematomas o seromas proporcionan condiciones ideales para la colonización, cierto, patógena, es decir, de microorganismos y que generen, cierto, una condición ya patógena, es decir, cierto, que genere algún tipo de respuesta y de, cierto, de estos microorganismos. Ya agentes externos ingresan de forma de polvo, suciedad o de materia fecal, ¿cierto? Por eso cuando tenemos lesiones sacras es muy importante realizar con frecuencia, ¿cierto? El cambio de pañal y mantener el apósito limpio y seco, ya que no se nos manche con material fecal, ¿cierto? Porque estos ingresan, ¿cierto? Y son la principal causa de infección, ¿ya? Dice que también la deficiencia en la circulación, áreas necróticas, estado en general de la salud inmunocomprometida, ¿cierto? Inmunodeprimida, es decir, que tenga la defensa muy baja, favorecen la infección. Ya acuérdense que si no nos llega mucha irrigación, también se corta la circulación, ¿cierto? Y eso también favorecía, ¿cierto? A que no se cicatrizara, ¿cierto? Y va a retrasar el proceso de cicatrización. Ya, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Con estos agentes externos que pueden ser posibles contaminantes. Por eso, por ejemplo, si tenemos usuarios que son de localidades que son más rurales, ¿cierto? Y se vienen a hacer curaciones, ¿cierto? Importante es enviarlos con un apósito que les proteja harto y que les dure un poquito, em, que les proteja de que ingresen estos agentes externos, sobre todo como la tierra, ¿cierto? Donde viven en partes más rurales. Y a veces sobre el apósito que usted le ponga le puede poner una especie de vendaje, pero la idea es que este vendaje, ¿cierto? Quede lo mejor puesto. Y una forma de medir que quede bien puesto el vendaje es que no quede oclusivo, es decir, que no apriete
usted solamente lo pone sobre la piel, ¿cierto? Bien sueltecito, cosa de que no apriete para que no corte la circulación. Ya, o si no, después la próxima vez que vaya el señor a hacerse la curación, ¿cierto? Lo más probable es que tenga el pie todo negro, ¿cierto? Y hay que amputarlo porque le dejé muy apretada la venda, ¿ya? Dice que es importante considerar que si tenemos una herida infectada o colonizada, ¿cierto? Ya no se puede realizar una curación simple. Ya, por lo tanto, es el equipo de salud quien debe realizar una curación avanzada. ¿Ya? Entonces ahí nos pone, ¿cierto? Claro que el tema es cierto que ustedes aprendan a hacer una curación simple y a valorarla también, ¿cierto? Y poder identificar, ¿cierto? Como una herida infectada, ¿cierto? Es cuando se va a dar paso, ¿cierto? Hasta donde ustedes pueden tratar una herida. Ya si ya encuentran que tiene muchos síntomas de infección, con una curación simple, ¿cierto? Plana, no va a regenerar ese tejido. Lo importante sería, ¿cierto? Dar paso a que se le realicen curaciones avanzadas, ¿ya? Por parte del profesional, ¿cierto? Que esté más capacitado. ¿Ya? Así que eso, les comentaba entonces que la próxima clase vamos a avanzar, ¿cierto? Hasta el procedimiento de curación, cómo se realiza una curación, ¿cierto? Para que tengan la noción, ¿cierto? Ideal sería, ¿cierto? Que si tuvieran un kit de curaciones pudieran practicar, ¿cierto? Porque suena fácil decirlo, pero la verdad es que cuesta un poquito porque las curaciones tenemos que hacerlas solo con las pinzas, ¿ya? Y a veces realizar arrastre mecánico, ¿cierto? Si usted no tiene una buena técnica para tomar las gasitas con las pinzas, a veces se le dificulta un poquito más, ¿ya? Así que, ¿alguna duda, consulta? La materia, ¿cierto? Esta la guardamos desde donde empieza el módulo 3, ¿cierto? Porque esta la vamos a juntar con el módulo 4, ya, que incluye la cicatrización de heridas para realizar otra prueba, ya. Hoy día, cierto, tenemos pruebas solamente desde que va a ir, cierto, hasta la prueba es ahí, donde empieza el módulo de clasificación de heridas, ya. La compañera me preguntaba delante, para que no les quede duda, del material, chiquillas. El material usted lo puede descargar una vez, ¿cierto? Lo puede guardar en su teléfono, en su computador, y está todo el material junto solo en un documento, ¿ya? Así que no es necesario que anden clase a clase descargando el material, ¿ya? El material, si usted quiere avanzar, leer más o prepararse antes de la clase, solo así resolver dudas de en la clase, ¿cierto? También lo puede hacer, o si no, lo va haciendo de forma, ya que este es un curso sincrónico, ¿cierto? Em, Junto con los profesores, ¿cierto? Los relatores que vamos revisando y resolviendo las dudas del módulo, ¿ya? Así que hoy módulo prueba valoración y clasificación de heridas. Y tienen lógicamente 24 horas para resolver la prueba. Voy a comenzar, voy a cargar nos quedan 20 minutitos, ¿cierto? Así que si tienen dudas, consultas, me la pueden realizar. Voy a cargar la lista por mientras. Ujú. Ay, aquí tengo muchos problemas porque tengo tantas cosas abiertas. Ay, voy a cargar la lista, ¿cierto? Para pasar, creo que día solo 6 personas y la compañera que se retiró antes se conectaron a clases. Ya, Em, recuerden, ¿cierto? Que si no se conectan, después igual pueden dar la prueba. Ya lo importante es que, ¿cierto? Si tienen algún problema, ¿cierto? Que sea muy que no se pudieran ni siquiera dar la prueba, ¿cierto? Hay situaciones muy complejas que se puede, ¿cierto? Mientras te la avisen y lo justifiquen, dar la prueba, ¿cierto? Como decía el otro día, la cinta con un poquito más de dificultad, ¿cierto? Pero al fin y al cabo pueden recuperar la prueba,
Ya la idea, ¿cierto? Como les decía el otro día, que siempre sea al menos, ¿cierto? Durante los primeros días, eh, que pueda dar la prueba para que no se le retrase, ya que para la certificación deben tener todas las notas. ¿Ya? Voy a pasar la lista. Este es el curso de cuidados de enfermos número 11, ¿cierto? Y ahí me está recién entrando a la plataforma y vamos a pasarla. Uy, que se demora esto en cargar. Y hoy día estamos ya a 26. Ahora sí. Beatriz Aguayo. Creo que algunas chicas dijeron que no se iban a poder conectar. Laura Miguela, Siria Lagos, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Silvia Laura, em, Carmen Maldonado, ella parece que nunca se ha conectado. Ay, se me salió de la- Patricio Navarro, parece que tampoco lo vi conectado. Hoy día tenemos puras chicas conectadas. Mm, mm, mm. Milagros Orlandini, Presente, profesora. super. Alejandra Risi, Presente, Ivette, profesora, muchas gracias. hasta luego. Ivette Rojas, Jacqueline Roldán, Andrea Ruiz, em, Paula Sánchez, sí, ya Presente, profesora. estaba conectada de las primeras. Sí. María Verónica, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Ana Visconde. ¿Y quién más me quedó? Silvia. Y Silvia. Ahí está Silvia presente. Ya, chicas. Así que eso. Ya 9:30, ¿cierto? Por ahí, para que les quede cierto tiempo para hasta el otro día a la misma hora dar la prueba, ¿cierto? Se las pongo igual un poquito más tarde. Ya, cualquier duda, consulta, ¿cierto? Se le pregunta a los compañeros si hay pruebas, ¿cierto? La respuesta es sí. Hoy día sí que ayer estaba viendo, vi los mensajes después de la tarde que estaba trabajando y preguntaban si había pruebas o clases. Acuérdense que las clases son solo los martes y los jueves. Ya de cualquier eventual cambio, ¿cierto? De clase yo lo aviso con anticipación, ¿ya? Pero las clases siempre se realizan, ¿cierto? Y si no en la fecha, sino que a veces se recuperan igual, ¿ya? Eso, ya chicas, buenas noches, que estén bien, nos vemos y que les vaya muy bien en su prueba.